Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. En este tercer periodo de primer contenido que vamos a trabajar, vamos a profundizar más, a entrarnos más en el mundo de la circunferencia. Nosotros de circunferencia, así por encima lo que hemos conocido es cómo se halla la longitud de una circunferencia, o sea, el mismo perímetro de la circunferencia. Pero este es un tema muy bonito que es muy agradable trabajar y que conozcamos más a fondo. Comencemos. Entonces, ese contenido de circunferencia lo decidí plantearlo en cuatro aspectos, recordando qué es una circunferencia. Vamos a ver cuáles son los ángulos notales de la circunferencia, la línea notable de la circunferencia y unos teoremas que se trabajarán. Son teoremas muy sencillos, pero que lo pueden tener a la mano en todo momento. Entonces, veamos qué es la circunferencia. Hay unos videos que les ayudarán a profundizar. Veamos qué es una circunferencia. Entonces, recordemos que una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistante de otro llamado centro de la circunferencia. En sencillas palabras, ¿eso qué es? En términos coloquiales. Es el conjunto de puntos que están a una misma distancia de otro punto llamado centro. Esa es la circunferencia. ¿Qué elementos se pueden ver en la circunferencia? La semicircunferencia, el diámetro, el centro, el radio, la cuerda y el arco. Esos son algunos elementos. ¿Por qué? Porque también, ¿qué elementos aquí me hacen falta? Recordemos que también tenemos la tangente y la secante, ya que son términos que más adelante los iremos a trabajar. Ya se darán cuenta. En una circunferencia nosotros podemos encontrar cinco ángulos notables a los cuales iremos a trabajar, los cuales son el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo semiinscrito. Esos son los cinco tipos de ángulos que se tienen o que se pueden evidenciar en una circunferencia. ¿Qué es el ángulo central? Entonces el ángulo central está formado por dos radios, ¿sí? Y el vértice de ese ángulo se encuentra en el centro de la circunferencia. Entonces, pues, para encontrar la medida del ángulo alfa es la misma medida del arco AB. Es igual al arco AB. Esa es la misma medida. Eso es lo que me quiere expresar acá. Entonces, si el arco BA mide 30, ¿cuánto va a medir el ángulo alfa? 30 grados. Si el arco AB mide 60, ¿cuánto va a medir el ángulo central? 60 grados. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué es el ángulo inscrito? Un ángulo inscrito está formado por dos cuerdas, por lo tanto, el vértice se encuentra en la circunferencia. Entonces, si ustedes se fijan, el vértice está en la circunferencia y está formado por dos cuerdas, la cuerda BC y la cuerda BA. Entonces, cuando ustedes piden hallar la medida del ángulo beta, que es igual a la medida del arco AC y se divide en dos. Si el arco AC mide 60, a dividirlo en 2 me da 30. Entonces, la medida del ángulo beta es de 30. Si el arco AC mide 50, entonces 50 dividido en 2, 25. O sea, esta es la expresión para hallar la medida de un ángulo interior, de un ángulo inscrito, qué pena, para que lo tengan presente. Ángulo interior. Un ángulo interior está formado por dos cuerdas y el vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. Recordemos, un ángulo interior está formado por dos cuerdas y el vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. Entonces, para encontrar la medida del arco AB, en este ejemplo, la medida del arco alfa es igual a la medida del arco BC más la medida del arco AD y se divide en dos. Entonces, si el arco BC mide 60 y la medida del arco AD mide 50, para hallar alfa es 60 más 50 y 102, entonces 60 más 50, 110.
A dividirlo en 2, 55. Esa es la medida del ángulo interior. En el ángulo exterior, se pueden evidenciar como tres tipos que se pueden formar ese ángulo exterior. Primero, entonces, un ángulo exterior se puede formar de las siguientes formas: por medio de dos secantes, y si se fijan, el ángulo exterior está por fuera de la circunferencia. Entonces, en este caso, nuestro ángulo exterior es alfa, compuesto por dos secantes. Otra forma puede estar compuesto de dos tangentes, la tangente AP y la tangente BP. O puede estar compuesta de una secante y una tangente, secante y una tangente, y el ángulo está en el exterior de la circunferencia. Pero entonces, para encontrar la medida de ese ángulo, del ángulo externo, es la medida del arco AC menos la medida del arco BD, o sea, siempre es el ángulo exterior más grande menos el ángulo más pequeño y se divide en 2. El ángulo más grande menos el arco más pequeño y se divide en 2. El arco más grande menos el arco más pequeño y se divide en 2. ¿Sí? Para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Y el ángulo seminscrito, ¿qué es el ángulo seminscrito? Un ángulo seminscrito está formado por una secante y una tangente, y el vértice se encuentra en la circunferencia. Para hallar la medida de un ángulo seminscrito se realiza de la siguiente forma. Entonces, la medida del arco AB, en este caso, o sea, del vértice al punto donde se están intersecando con la secante, la medida del arco AB, y se divide en 2. De esa forma nosotros podemos encontrar la medida de un ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Como les mencioné al inicio, se tienen tres teoremas, los cuales hacemos referencia con las líneas notables, y pasa lo siguiente. Se tiene primero el teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas se produce cuando dos cuerdas se intersectan en el interior de una circunferencia. Entonces, el producto de los segmentos determinados en una cuerda es igual al producto de los segmentos determinados en la otra cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Veamos este ejemplo. Que el arco A, qué pena, que lo que mide A lo multiplico por B, ¿sí? A por B es igual a C por D. Veamos en este ejemplo. 8 por 12 es igual a 10 por X. Entonces, 8 por 12, 96. 10X es igual a 96. Como el 10 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 96 dividido en 10, 9.6. Ese es el valor de X. ¿Sí? El producto de los segmentos de una cuerda es igual al producto de los otros dos segmentos. Ese es el teorema de las cuerdas. El segundo teorema es el teorema de las secantes. ¿Qué me dice el teorema de las secantes? Si dos rectas secantes intersectan a una circunferencia, el producto entre el segmento exterior, o sea, el producto del segmento exterior de la circunferencia, con el segmento total en una de las secantes es igual al producto de los correspondientes segmentos en la otra secante. ¿Esto qué quiere decir? Que el segmento exterior A por A más D, o sea, por por el valor de todo el segmento A más D, es igual a ¿qué? AC por C más D. C más D. Ejemplo, 9 por 9 más 20, 9 por 9 más 20 es igual a ¿quién? A 10 por 10 más X, 10 más X. Entonces,
lo desarrollamos. 10 por 10, 100. 10 por x, 10x. 9 más 20, 29. Y al multiplicarlo por 9, eso me da 261. Como el 100 está sumando, pasa a restar. Entonces 261 menos 100 me da 161. ¿Qué me quedó? 10x es igual a 161. Como el 10 se está multiplicando, pasa a dividir. Y obtengo que el valor de x es de 16.1. El tercer teorema es el teorema de la secante y de la tangente. ¿Qué me dice este teorema? Pasa lo siguiente. Si desde un punto de 0 a una circunferencia se traza una tangente y una secante, el cuadrado del segmento de la tangente equivale al producto entre el segmento exterior y el segmento total de la secante. Veámosle en un ejemplo. Aquí ¿qué me dice la teoría? La tangente al cuadrado, C al cuadrado, es igual a ¿quién? A por A más B. Entonces, ¿cuánto mide la tangente? X. X al cuadrado es igual a ¿quién? A 3 por 3 más 9. 9 más 3, 12. 12 por 3, 36. Pero como yo acá necesito hallar el valor de X, yo no necesito el valor de X al cuadrado, entonces sacamos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de X al cuadrado es X, y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, el valor de X es de 6. Ese es un tema, créame que es muy bonito, es muy agradable de trabajar. Por favor, cualquier duda, preguntas que tengan, háganlas, no tengan ningún temor, yo con mucho gusto se las resuelvo. Y acá tienen unos videos que a ustedes les ayudarán a profundizar más en esa temática, sobre los tipos de ángulos que podemos ver en una circunferencia, los teoremas de las cuerdas, el teorema de las secantes y el teorema de la tangente con la secante. Les ayudará a profundizar en este tema, véanlos, se los recomiendo para que puedan profundizar más a fondo. Les agradezco por su colaboración, por su trabajo en todo momento y que Dios lo bendiga siempre.